Bienvenidos a este espacio. En esta ocasión tengo el gusto de compartir pues este cafecito Una tacita. con el licenciado Uriel Alberto Moreno Flores, socio de la firma. Y bueno, Uriel, lo primero que quiero hacer es pedirte disculpas a ti y a toda tu familia por haber interrumpido tus vacaciones dignas. Sí, por favor. Aprovechando la temporada navideña, ¿no? Claro, Las vacaciones. claro. Y es que, perdóname, pero no puede terminar el año sin que yo tenga los elementos suficientes y los comparta con quienes nos hacen el favor de preferir para contestar lo que ha venido dándose por estos días. Las personas informadas, gracias a la gran difusión que hay en los medios, ya me están preguntando, estás en un restaurante y por cierto, lo de las vacaciones, ¿cómo quedó? Y entonces dije, bueno, me atrevo y la confianza me lo permitió y te lo agradezco. Hablemos hoy, por favor, Uriel, de vacaciones dignas. ¿En qué consiste esa reforma? Gracias por la invitación, Marco. Le transmito tu disculpa a la familia, pero es un gusto compartir el foro. Gracias. Básicamente lo que hay que saber, lo esencial es, lo he comentado en otros foros que hemos tenido oportunidad de compartirlo, es la potencialización de un derecho preexistente. El derecho a las vacaciones es un derecho ya preestablecido en la norma. Lo que hace el legislador, ahora que recién aprobaron esta reforma, implica un aumento en el día de vacaciones, en los días de vacaciones que corresponden a los trabajadores, con el espíritu básicamente de alinearse a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, de manera tal que los trabajadores puedan tener una reposición de energías, de ánimo, de productividad, y sustancialmente a eso se refirió. La reforma es respecto a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. En eso consiste de manera sustantiva. Ok, esto que aclarabas me hizo conectar con que no estábamos como nación, como país, alineados con las buenas prácticas, déjame decirlo a mi modo, del buen trato a nuestros empleados. Y bueno, la legislación dijo, pongamos orden y vamos a alinearnos para cumplir con eso de la dignidad. Así es. Sí, lo que hace, no quiero sonar acartonado, ni quiero irme a la historia, pero la Ley Federal del Trabajo en ese rubro tenía más de 30 años que no se reformaba. En su momento fue una legislación de avanzada, pero posterior a eso, pues ya en el concierto internacional del que forma parte el Estado mexicano, ya se había venido desfasando de las mejores prácticas, como bien lo establece, las buenas prácticas, y lo que hace es potencializar, como me ha gustado usar esa palabra, es decir, multiplicar lo que ya existe, darle mayor amplitud a ese derecho para que esté alineado con, por ejemplo, el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Declaración Interamericana también, ¿no? Entonces, básicamente es lo que tenemos enfrente. Más que lo esté afirmando, compartiendo o no, es el sustento que le da en la propuesta que se hace a nivel legislativo, y prácticamente es el espíritu de la reforma. Uriel, no recuerdo cuándo, pero tengo semanas que he visto en ciertos foros, en los medios, en nuestros grupos de WhatsApp, este tema salió a la luz alguna vez, luego se tocó porque se refería que había ciertas actuaciones en el Congreso y bueno, tal vez muchos estén perdidos en eso y quiero dilucidarlo, quiero aclararlo. ¿Cuál es el estatus ahorita? Hoy, 21 de diciembre, ¿cuál es el estatus del documento que pretende o ha pretendido esa reforma? Básicamente el estatus es que el 14 de diciembre, recién unos días atrás, fue aprobado en definitiva por el Pleno del Senado de la República. Esta iniciativa ha sido ya remitida al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, a su titular, para efectos de que proceda a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ese es el estatus previo. Un poco de antecedente, digo, también para no abusar del tiempo de quienes nos prefieren. Tuvo ahí
una interacción poquito más de un mes ahí dormida cuando se remitió a la Cámara de Diputados, porque existía el debate si los 12 días correspondientes al primer año de antigüedad del trabajador o el primer año de trabajo, que ahora van a ser 12 días de vacaciones por el primero, correspondiente al primero, si esos 12 días eran continuos o no. Si eran 6 días continuos forzosos y los otros días diferidos a consenso de ambas partes de la relación de trabajo, ¿no? Prácticamente eso entrampó por ahí un mesecito el tema. Hoy en la versión final, los primeros 12 días por norma, por disposición de ley, son continuos, así lo establece el 76. El 78 da la posibilidad de que, ahora sí que a discrecionalidad del trabajador, no del patrón, del trabajador, pueda diferirse conforme a sus necesidades, es decir, se pueda ir organizando de distinta manera, pero ni por ley ni por potestad se puede distribuir, sino más bien es por necesidad del trabajador. Y eso es lo que, contestando a tu pregunta, prolongó, digamos, un poquito más el proceso. El proceso empezó el 3 de noviembre del 22, el proceso legislativo, y concluyó el 14 de diciembre con la aprobación del Pleno. Hoy estamos esperando que se publique en el periódico oficial. Hoy, 21 de diciembre, no se ha publicado. Los transitorios de la reforma establecen dos supuestos. Esta reforma entra en vigor el 1 de enero del 2023 y si en caso de no haberse publicado previamente, dice el transitorio, a partir del día siguiente de su publicación. Así está previsto. Ok. Al contestarme, resolviste una de mis dudas más importantes. Dicho en mis palabras, el trabajador tiene la voz cantante. El trabajador manda. Sí, claro. Él podrá decir, las quiero descansar así, déjame pensar, Semana Santa y la temporada navideña. Digo, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Podrá. Ahora, ¿qué si un trabajador, digo, tú eres laborista, yo no, dice, ¿sabes qué? Quiero disfrutar de a día. El cumpleaños de mi suegra, ¿no? El de aniversario de que llegó a nuestro hogar nuestra mascota, nuestro perro. ¿Eso se puede? O sea, ¿se pueden, digamos que, dosificar a voluntad del trabajador? Hoy eso ya existe y no va a cambiar con la nueva disposición. Perfecto. Vuelvo a insistir, el trabajador manda. ¿Qué dice la ley? Se establece que esos primeros 12 días de vacaciones correspondientes al primer año de antigüedad sean continuos, salvo, dicho de otra manera, si quieren lo leemos literalmente, creo que no es el objetivo de nuestra charla, más bien platicar del tema, pero si llegara a ser necesario lo leemos textualmente. Creo que con la plática puede salir bien explicado, salvo que el trabajador básicamente disponga que quiere distribuirlo de otra manera. Hoy en la actualidad inclusive las vacaciones se van tomando acorde de común acuerdo y a necesidad del trabajador, de manera diferenciada, de manera tal que en el transcurso del año, los 6 días que hoy tiene derecho el trabajador se pueden ir distribuyendo. Mientras estén de acuerdo las partes, no va a haber un problema, hablo como abogado, claro. No va a haber un problema que trascienda o no va a haber una contienda o no se va a convertir en un tema litigioso, porque hay un entendimiento de las partes, es decir, la materia del trabajo está pensada para esa. También te contesto otra cosa, no está pensado para eso las vacaciones. Las vacaciones, el objetivo central es que tengan un periodo, no sé si decirle prolongado, no sé la palabra exacta, pero que tenga un periodo sostenido, continuo de determinados días de descanso para reponer energías y continuar su trabajo. Ese es el espíritu. Ya me conoces, justo por eso te hice la pregunta, sí. Claro. Y como tú atinadamente contestas, eso ya existe. Sí, nada más que yo tenía la duda de si existía extralegalmente como una práctica en el medio
o si era bien visto por la ley. Es una práctica, Marco. Tanto antes de la reforma, y yo no dudo que posterior a la reforma haya esa práctica, pero en consenso de ambas partes. Pero la ley, el espíritu es que tenga ese periodo sostenido, creo que le atinas a la palabra, es la palabra correcta, de descanso y que se pueda disfrutar. El tema de vacaciones, si nos limitamos a verlo matemáticamente en términos de números, oye, son días que le voy a pagar, pero no lo voy a tener produciendo, puede ser un poquito rasposo, como le decimos coloquialmente. Lo cierto es el que tengan un goce continuo de 6 días, de 8 días o del periodo que termine ejecutándose en la realidad de los hechos, al ser pagadas, no quiero decir que suceda siempre, pero tiene un círculo virtuoso en la recreación familiar, en la convivencia, al núcleo familiar. Digo, la situación económica hoy posiblemente no dé para viajar a algún otro lado, pero sí tener una interacción familiar, un desplazamiento que habitualmente no tenemos cuando trabajas una jornada completa, trae un factor incluso de economía importante, de derrama económica importante en los negocios locales. En fin, lo digo como comentario porque para que ese círculo virtuoso se dé, sí creo que es necesario que esa continuidad o esa prolongación de días de vacaciones sea importante. Ok, muy bien. De esa suerte, ¿cómo queda al final el cuadrito de las vacaciones, que es un clásico en las áreas de recursos humanos, el gremio de contadores, administradores, vaya, quienes cuidamos el cumplimiento de obligaciones apoyando a los empresarios? Como que nos gusta tener la practicidad del cuadrito. ¿Cómo quedó? Sí, claro, que es al final de cuentas lo concreto y lo que de repente el empresario o la gente de RH quieren saber. Por el primer año son 12 días de vacaciones. En lugar de 6. En lugar de 6. Por el segundo año son 14. En lugar de 8. Así es. Por el tercer año son 16. En lugar de 10. Se van a 16. Por el cuarto año son 18 días de vacaciones. En lugar de 12. Y por el quinto año se llega a 20 días de vacaciones. En lugar de 14. En lugar de 14. Al igual que, perdón que te interrumpa, al igual que la norma anterior, ya reformada, se llega hasta este tope de los 5 años de antigüedad, incrementando de 2 en 2. Claro. A partir de este momento se va a incrementar, pero serán 2 días por cada 5 de servicio. Ya no de manera inmediata como lo tenemos hasta el quinto año. Es decir, del año 1 al año 5 se irá incrementando de 2 días de vacaciones por cada año de servicio. Sí. Hasta llegar a 20. Posteriormente será por cada 5 años. Exacto. Digamos que el progreso de la tablita queda igual, pero la magia estuvo en incrementar en el primer renglón de 6 a 12. En el renglón inicial es lo que hace la diferencia. Muy bien. Y hace que se dé esta corrida de manera tal que de 6 años a 10 años de antigüedad ya le corresponden 22 días, de 11 a 15 le corresponden 24 y así sucesivamente. Como dato curioso, cuando llegas al rango de antigüedad de 26 años a 30 años de servicio, ya llegas a los 30 días de vacaciones. Entonces, es como dato curioso. Evidentemente, si la disposición, la fuerza, la voluntad del trabajador, la situación económica de la empresa requiere que se continúe elaborando, digamos, se irán a los 30, en el rango de los 31 a los 35 y se incrementan 2 días adicionales de vacaciones. Ok. Una práctica de muchos años, al menos los que yo tengo interactuando con el sector productivo y conviviendo con la causa laboral, es que cierto ciclo de vacaciones, y sobre todo esto se da en contratos colectivos, puedan ser pagadas. ¿Eso cómo queda, Uriel? No quiero decir que está prohibida, porque no es una prohibición, pero como lo decía anteriormente, el espíritu de la norma es que se dé esta reposición de fuerzas, de energía, de descanso del trabajador. No se puede conmutar, como decimos los abogados,
no se puede canjear, dicho coloquialmente. Se hicieron para descansar. Se hicieron para descansar, no pueden ser pagadas, como se les llama no coloquialmente. para lucrar. Así es, no es un tema por el cual puedas ceder tus días de vacaciones a cambio de un determinado pago. Ese no funciona así. Yo, por supuesto, además, aunque hubiera consenso, pues bajo ninguna circunstancia recomendaría esa situación, porque al final de cuentas, quienes nos dedicamos a esto es muy fácil o relativamente fácil meter en problemas me hiciste recordar al empleador en ese tema. A la teacher Laura, que en la prepa me enseñó, hay 2 casos donde se pagan las vacaciones. Cuando se termina la relación de trabajo y no se lograron disfrutar, Así es. ¿sí? Y cuando vía contrato colectivo están pactadas, ¿sí? Por estar arriba de ese mínimo que establece la ley. Superiores. Ese sabio mensaje de la teacher Laura está vigente, entonces. Sí, correcto. Perfecto. Correcto, está completamente Me queda vigente. claro. Bien, ahora creo que en tu alocución ya atendiste una de las preguntas que yo tenía para ti. No hay una temporalidad específica en el año, sino con la voz cantante del trabajador se acuerda entre las partes el momento del goce de las vacaciones. Sí, básicamente en el tema del goce de las vacaciones, aquí hay que decirlo también, porque la interpretación que ya se le ha dado a través de las interpretaciones jurídicas que han salido después de ciertas controversias, coloquialmente se le conoce como interpretación de la Corte, legalmente son tesis aisladas o jurisprudencias de la Corte, ha establecido de manera muy concreta que la temporalidad para el goce de las vacaciones, respetando este principio que, oye, es en función de la necesidad del trabajador, pero la Corte ha dicho que no puedes descuidar la necesidad del trabajo. Número 1, te tienes que sujetar y atender a las políticas y a los calendarios que tiene la fuente de trabajo. Una combinación de esos 2 factores es cómo se puede ejecutar en la realidad o en la vida real el disfrute de las vacaciones. Es decir, dicho coloquialmente, como decimos nosotros, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, tiene que haber un consenso. El consenso implica que ambas partes cedan. Es decir, cuando la empresa ya trae calendarios, ya trae políticas internas, etcétera, etcétera, cuando un trabajador se contrata con esa fuente de trabajo, con esa empresa, ya sabe o se le hace saber en su contratación los términos y condiciones, si estuviéramos hablando en otras materias, de cómo jala la operación, el trabajo, etcétera, etcétera, y tiene ciertos calendarios. El trabajador adapta sus necesidades a esos parámetros, no son rígidos, no dicen, si no lo tomas acá, ya no lo puedes tomar, o sea, por eso se llaman calendarios, o se llama planificación. Entonces, lo resumiría en que tiene que haber una convergencia de un consenso de ambas partes. Sí. Esta ha sido una pregunta que desde siempre han tenido las personas responsables del tema, patrones y trabajadores al final del día. ¿Qué si hoy, 21 de diciembre, cumplo el primer año de haber entrado a la empresa X? ¿Cuántos días me tocan, Uriel? ¿Me tocan 6 o me tocan 12? En el entendido de que estratégicamente voy a tratar este tema con mi patrón santo, querido y apreciado, el 6 de enero. ¿Cómo ves? ¿Qué contestas a esa pregunta? Yo contesto que es bueno, no sé si puedo decir lo que estoy pensando, mejor me la reservo. No, ese ya es un tema que no quiero ponerle adjetivo calificativo. Lo que sí voy a decir concretamente es que la ley vigente en el momento de suceder en la realidad de la hipótesis normativa implica que tiene derecho a 6 días de vacaciones. Así, o sea, así los pida en 15 días, en un mes, pensando que ya le pueda beneficiar la reforma legal. Ese es mi criterio, ese es el criterio de Uriel Moreno, atendiendo a la ley vigente en el momento que nace el derecho. Pues sí, por eso estoy preguntando a ti. O sea, yo quise tener esta comunicación
no solamente con un abogado especialista en la materia, con quien alguien como tú que ha dedicado su no abundante, pero sí fructífera y productiva carrera profesional al mundo del derecho laboral, básicamente, aunque interactuamos en otras materias, ¿no? Claro. Entonces, no sabes cuántas veces en el Inter se me hizo esta pregunta y yo dije, déjame estudiarlo, déjame revisarlo con mi socio y por eso pues, tuve que aprovechar y es parte de lo que justifica este cafecito tan rico que estamos tomando. Sí, no, yo reitero, ¿cuándo nace el derecho? Nació el 20 de diciembre. ¿Qué ley estaba vigente el 20 de diciembre? No, pues la ley está vigente todavía. Es decir, aunque ya concluyó el proceso legislativo, no se ha convertido en ley positiva. Se va a convertir en ley positiva el día que nuestro presidente de la República la publique, manda a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Ese día ya le asiste el derecho al trabajador de gozar de este nuevo esquema de vacaciones dignas. Ya me conoce, a riesgo que me pises un callo. Y entonces, ¿en dónde quedó aquello de que vamos a interpretar la ley de la manera que más le beneficia al trabajador? Ajá. Acuérdate que yo soy inquieto y a veces travieso. Sí, claro, eso sucede y está vigente, es el principio indubio pro operario, aplica cuando hay una laguna que sustituir. En este caso no existe, número uno. Número dos, por mucho que hubiera que interpretar favorablemente, la norma es muy clara. Habría que irnos a la teoría de la vigencia de la norma, habría que irnos a un tema de constitucionalidad, en fin, habría que explorar en ese sentido una hipótesis muy concreta, tal vez surrealista, pero tal vez que se vaya a materializar con más de alguno que cumpla que haya sido contratado el 15 de diciembre de X año, y que hoy pueda decir, híjole, ojalá le hubieran publicado ayer, ¿no? Claro. Hoy todavía para entrar. Pero vuelvo a insistir, en mi experiencia profesional, si no se ha publicado, le corresponde el periodo de vacaciones que se encuentra vigente en ese momento. No, el de 6, el de 8, el de 10, el de 12 días. El que proceda. Básicamente. Pero me quedó claro, y la verdad, no recuerdo haber explorado con este detalle, con esta profundidad, tal vez, ese asunto, ¿no? A lo mejor porque no se había dado en la vida nacional, en la parte que me ha tocado participar, una innovación de este tipo, ¿no? Claro. Era como ya tal vez lo hemos platicado antes, era un asunto que estaba muy estático, ¿no? Y hoy está cambiando, y de ahí la pregunta, ¿no? Porque sí, o sea, ha sido una pregunta que mentes inquietas como las que conocemos, como tal vez la tuya y la mía, plantean. No, la de los clientes son más inquietas que las de uno. No, lo que puedo decir es que en efecto todo este tema, ahorita es el tema de las vacaciones, las vacaciones dignas, como viene intitulado en la reforma, recientemente el tema del outsourcing, hace un poquito más atrás el nuevo sistema de justicia laboral, la transición del órgano jurisdiccional que imparte justicia, el proceso antes tendiente a la oralidad, ahora una fase oral muy técnica, muy especializada, en fin, se ha dado una serie de reformas que en efecto creo que lo que ha hecho es poner en el mapa esta materia que desde los 70s no sufría mayores adecuaciones. Hay cada 10, 15 años alguna pequeño cambio menor, pero que en los últimos 6, 7 años ha sido una vorágine de cambios importantes a la ley, a nuestra querida Ley Federal del Trabajo. Muy bien. Uriel, te agradezco mucho haber hecho este huequito en tus vacaciones. Al contrario, para compartir tus vacaciones dignas. Sí. Estamos muy pendientes porque ese tema que acabas de tomar, te voy a invitar pronto a que lo volvamos a ventilar. En otros espacios lo hemos hecho y quiero que para que es el nuestro, me regales tu tiempo para hablar sobre la reforma laboral. Sí, cómo no, con mucho gusto. Estamos a la orden, Marco. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Hasta pronto.